No creció rodeado de violencia explícita. No hubo golpes constantes. No hubo gritos permanentes. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Durante más de una década, un hombre convivió con la muerte, sin levantar sospechas. Un asesino que no huía. Un asesino que no se escondía. Un asesino que vivía entre todos. Jeffrey Dahmer, 1960. Desde muy pequeño, mostraba una desconexión notable con el mundo que lo rodeaba. Mientras otros niños reaccionan con emoción, él parecía observar desde afuera, como si no terminara de sentirse parte. No buscaba afecto de forma natural, no sabía cómo pedirlo, y lo más importante, no sabía cómo recibirlo. Una personalidad apática desde temprano. Psicológicamente, Dahmer mostraba rasgos de aplanamiento emocional, poca expresión facial, respuestas lentas, dificultad para conectar con lo que sentían los demás. No era un niño agresivo, era un niño vacío. Ese vacío es clave para entender todo lo que vendría después. Porque cuando una mente joven no logra vincularse emocionalmente, empieza a buscar otras formas de conexión, aunque sean disfuncionales. El hogar de Jeffrey estaba marcado por discusiones constantes entre sus padres. No violencia directa, pero sí tensión permanente. Su madre sufría problemas emocionales severos. Su padre estaba ausente gran parte del tiempo. Jeffrey aprendió algo muy temprano, que nadie estaba realmente disponible para él. Y cuando un niño asimila eso, comienza a replegarse hacia adentro. No protesta, no reclama, simplemente se apaga. Uno de los aspectos más inquietantes de su infancia no fue el acto en sí, sino la emoción que no estaba presente. Jeffrey recolectaba animales muertos, los abría, los observaba, pero no había excitación, no había repulsión, no había culpa, había curiosidad clínica. Para su mente, el interior de un cuerpo no representaba algo sagrado o perturbador. Representaba algo predecible. Un cuerpo muerto no abandona, no discute, no rechaza. Aquí se empieza a formar una idea central en la psicología de Dahmer. Lo que no tiene vida no puede irse. Ese pensamiento, aún inconsciente, se convirtió en un pilar de su estructura mental. Mientras el mundo emocional humano le resultaba confuso y amenazante, el mundo físico, inerte, era seguro. Este es el germen del futuro patrón, control absoluto para evitar el abandono. Señales que nadie interpretó. Desde una mirada actual, las señales estaban ahí. Aislamiento extremo, falta de respuesta emocional, fascinación por la muerte, incapacidad para formar vínculos. Pero en ese contexto social, todo fue minimizado. Las personas que lo conocían decían, es raro, es callado, es introvertido. Nadie se le ocurrió pensar que ese chico no estaba conectando con la realidad emocional. La infancia de Jeffrey Dahmer no creó un asesino de forma directa, pero creó algo igual de peligroso, una mente sin herramientas emocionales, sin empatía desarrollada, sin apego sano, sin límites internos claros. El monstruo no nació ese día, pero el vacío sí. Y ese vacío, con los años, pediría ser llenado, de la peor manera posible. La adolescencia suele ser el momento donde la identidad empieza a tomar forma. Para Jeffrey Dahmer, fue el momento donde el vacío se volvió consciente. Ya no era solo un niño desconectado. Ahora era un adolescente que sabía que algo en él no funcionaba como en los demás. En la secundaria, Jeffrey no encajaba. No tenía amigos reales, no participaba, no competía, no deseaba lo mismo que los demás. Pero a diferencia de la infancia, ahora sí se daba cuenta.
Veía cómo otros se relacionaban con naturalidad, cómo se enamoraban, cómo se deseaban, y él solo observaba desde afuera. No sentía envidia, sentía desconexión, y esa desconexión empezó a doler. El alcohol como primer refugio. Jeffrey no bebía para divertirse, bebía para anestesiarse. El alcohol le daba tres cosas fundamentales: silenciar la ansiedad, apagar la sensación de vacío, permitir actuar sin pensar. Borracho, Jeffrey podía hablar, podía acercarse, podía existir. Sobrio, volvía a desaparecer. Con el tiempo, el alcohol dejó de ser una herramienta y pasó a ser una necesidad diaria. Durante esta etapa, Jeffrey empieza a descubrir su orientación sexual, pero no lo hace desde el deseo compartido, sino desde la culpa y el miedo. Su atracción no se asociaba al vínculo emocional, se asociaba al control. No fantaseaba con relaciones, fantaseaba con cuerpos inmóviles, con personas que no hablaran, que no se fueran. Las fantasías de Dahmer no eran violentas al inicio, eran posesivas. Imaginaba cuerpos inconscientes, personas que permanecían, que no tenían voluntad. En su mente, eso no era crueldad, era seguridad emocional. Este punto es crucial. Dahmer no fantaseaba con matar, fantaseaba con no ser abandonado. La violencia apareció después, como consecuencia. En la escuela, Dahmer desarrolló un rol extraño: hacerse el raro, a propósito, gestos exagerados, actitudes absurdas, comportamientos que provocan risa. Era una máscara, porque si lo veían como el raro gracioso, no tenían que ver al chico vacío y roto que había debajo. Reírse de sí mismo era una forma de control. Si me ridiculizo yo, no pueden herirme. Advertencias que nadie tomó en serio. Para los adultos, Jeffrey era solo, callado, extraño, algo excéntrico. Nadie vio: alcoholismo adolescente severo, aislamiento emocional extremo, fantasías disociadas de la realidad, incapacidad para construir identidad. La alarma estaba encendida, pero nadie escuchó. Durante la adolescencia, el vacío de la infancia se transformó en algo más peligroso: una identidad construida sobre la desconexión. Jeffrey ya no solo se sentía distinto, se sentía separado del mundo humano. El alcohol fue su anestesia, las fantasías, su refugio, el control, su obsesión, y sin saberlo, su mente ya estaba ensayando lo que años después se convertiría en realidad. Hay un momento en la vida de algunas personas en el que un pensamiento deja de ser solo un pensamiento. Para Jeffrey Dahmer, ese momento no llegó con un estallido de violencia. Llegó en silencio, sin gritos, sin furia. Llegó como llegan las decisiones más peligrosas, pareciendo inevitables. En 1978, Jeffrey tenía 18 años. Estaba solo. Sus padres se habían separado. La casa familiar estaba casi vacía, y su mente también. Durante años había fantaseado con control, inmovilidad, permanencia. Pero las fantasías ya no alcanzaban. El alcohol ayudaba, pero cada vez menos. Lo que antes calmaba, ahora irritaba. Lo que antes contenía, ahora empujaba. Aquí aparece un concepto clave en psicología criminal: la saturación fantasiosa. Cuando una fantasía se repite sin descarga real, la mente comienza a buscar acción. El encuentro con su primera víctima no fue producto de una cacería planificada. Fue casual, espontáneo, pero la decisión no lo fue. Jeffrey aceptó llevarlo, aceptó invitarlo, aceptó abrir la puerta. Cada acepto era una microdecisión que acercaba la fantasía a la realidad. Y en ningún momento pensó: esto está mal. Cuando ocurrió el asesinato, Jeffrey no entró en pánico, no gritó,
No huyó. Entró en un estado que los psicólogos describen como disociación funcional. Es decir, la emoción se apaga, el cuerpo actúa, la mente observa. No había odio hacia la víctima, no había rabia, había ausencia de emoción. Y eso es lo más perturbador. Tras el crimen, llegó algo nuevo, algo que Jeffrey nunca había sentido antes. Calma, no euforia, no placer intenso, sino calma. Por primera vez, el ruido mental se detuvo, el miedo al abandono desapareció, el mundo pareció en orden. Ese instante fue decisivo, porque el cerebro aprende rápido qué acciones reducen el dolor interno, y acababa de aprender la peor lección posible. El tratamiento del cuerpo después del asesinato no fue impulsivo, fue metódico. No actuó como alguien horrorizado por lo que había hecho. Actuó como alguien que estaba completando un proceso. Aquí se consolida una transformación psicológica irreversible. La persona deja de ser sujeto, se convierte en objeto, y cuando eso ocurre, la barrera moral se rompe para siempre. Muchos se preguntan, ¿por qué no paró después del primero? La respuesta psicológica es simple y aterradora, porque funcionó. El crimen alivió el vacío, redujo la ansiedad, le dio control. Y el cerebro, cuando encuentra algo que funciona, lo repite. No por maldad, por condicionamiento. Después del primer asesinato, Jeffrey no se convirtió inmediatamente en un asesino serial. Pero sí ocurrió algo definitivo. El primer crimen de Jeffrey Dahmer no fue el acto de un monstruo desatado. Fue el acto de una mente que encontró alivio donde jamás debió buscarlo. No fue violencia explosiva, fue silencio, control y calma. En ese momento exacto, Jeffrey Dahmer no pensó que había destruido una vida. Pensó que, por primera vez, había logrado callar su propio vacío. Después del primer crimen, algo cambió para siempre en la mente de Jeffrey Dahmer. No fue un estallido, fue una reorganización interna. La violencia ya no era una posibilidad, era una herramienta, y como toda herramienta, empezó a perfeccionarla. El primer asesinato había sido caótico, improvisado, pero la mente de Jeffrey aprendió rápido. Comprendió tres cosas fundamentales. El control absoluto calmaba su ansiedad. La inmovilidad eliminaba el miedo al abandono. El acto no despertaba culpa, sino alivio. Eso dio lugar a algo nuevo, un sistema mental. A partir de ese momento, cada decisión comenzó a responder a una lógica interna, reducir el caos emocional. El alcohol dejó de ser solo anestesia. Pasó a ser una herramienta operativa. Borracho, Jeffrey podía acercarse a otros, hablar sin ansiedad, ejecutar sin pensar. No era valentía, era desconexión. El alcohol apagaba la última barrera moral que aún quedaba en pie. Un punto clave para entender a Dahmer es este. No elegía a sus víctimas por odio, venganza o ideología. Las elegía por disponibilidad emocional y simbólica. Buscaba personas que, en su mente, no iban a ser extrañadas de inmediato. No tenían redes de protección visibles. Podían desaparecer sin ruido. Esto no lo hace menos monstruoso. Lo hace más frío y calculado. Con el tiempo, el método se volvió ritual. No improvisaba, repetía. Cada paso tenía una función psicológica. Drogar significaba eliminar resistencia, inmovilizar para evitar abandono, fotografiar para conservar, guardar restos para poseer. Nada era al azar. En la mente de Dahmer, el ritual no era violencia, era orden. Compañeros permanentes. Aquí aparece uno de los aspectos más perturbadores de su psicología. Jeffrey no quería cuerpos muertos, quería presencias que no se fueran.
Sus intentos de crear personas sin voluntad no eran actos impulsivos de locura, eran experimentos desesperados. Si no pueden decidir, no pueden abandonarme. Ese pensamiento resume toda su estructura mental. No buscaba dominación sexual tradicional. Buscaba vínculo sin reciprocidad. Con el tiempo, algo se terminó de romper. Las víctimas dejaron de ser personas incluso en su lenguaje interno. Se transformaron en objetos, partes, recuerdos. Este proceso se llama cosificación total, y cuando ocurre, la empatía ya no puede volver a activarse. No porque la persona sea malvada en términos simples, sino porque su mente ya no reconoce humanidad en el otro. Mientras todo esto ocurría, hacia afuera Jeffrey seguía siendo callado, educado, aparentemente inofensivo. Iba al trabajo, saludaba a los vecinos, pagaba el alquiler. Esta doble vida no requería esfuerzo, porque para él, ambas realidades no estaban en conflicto. El horror no interrumpía su normalidad, la coexistía. A esta altura, ya no se trataba de deseo, se trataba de regulación emocional. Cada crimen reducía la ansiedad, calmaba el vacío, reforzaba el patrón. El cerebro había aprendido que esa conducta funcionaba, y lo que funciona, se repite. En este punto de la historia, Jeffrey Dahmer ya no era un joven confundido, ni un primer asesino. Era una mente estructurada alrededor del control. No mataba por placer inmediato, no mataba por furia, mataba para no sentirse solo. Y eso es lo más inquietante de todo. El horror no siempre nace del odio, a veces nace del vacío, cuando nadie lo detiene a tiempo. Los asesinos seriales no existen en el vacío, existen dentro de un sistema. Familias, vecinos, instituciones, autoridades. Y en el caso de Jeffrey Dahmer, ese sistema falló una y otra vez, no por maldad explícita, sino por algo más común, comodidad y negación. El ser humano tiene una tendencia poderosa: evitar aquello que rompe la normalidad. Aceptar que un vecino común es un asesino serial implica aceptar que el peligro no siempre se ve venir, y eso genera miedo. Por eso, muchas veces, la mente elige la explicación más simple. Es solo raro, es un borracho, son exageraciones. Negar es más fácil que confrontar, ¿no creen? En el edificio donde vivía Dahmer, había olores constantes, ruidos extraños, comportamientos inquietantes. Las quejas existieron. No fueron una ni dos, pero cada señal fue racionalizada. Será basura, será carne podrida, no es asunto mío. El problema no fue la falta de señales, fue la falta de acción sostenida. La policía. El error que marcó todo. En varias ocasiones, la policía tuvo contacto directo con situaciones críticas. La más grave, una víctima logró escapar, desorientada, herida, pidiendo ayuda. Y aún así, fue devuelta al departamento de Dahmer. ¿Por qué? No por una conspiración, sino por una combinación letal. Prejuicios a puro, incomodidad, subestimación del riesgo. Los oficiales aceptaron la explicación más simple porque era la que les permitía irse rápido. Ese error costó una vida. Muchos análisis posteriores coinciden en un punto incómodo. El prejuicio jugó un rol central. La orientación sexual de Dahmer y de sus víctimas fue tratada como algo conflictivo, incómodo, algo de lo que era mejor no involucrarse. Ese sesgo permitió que situaciones alarmantes fueran clasificadas como problemas privados. Y cuando el Estado decide no mirar, el crimen avanza. Jeffrey no era un genio criminal, pero aprendía rápido. Cada vez que la policía se iba, algo se reforzaba en su mente. Nadie quiere mirar demasiado. Esto es clave. El sistema no solo falló en detenerlo,
lo entrenó involuntariamente. Le enseñó que podía explicar, minimizar y continuar. La apariencia tranquila de Dahmer jugó un papel decisivo. No gritaba, no amenazaba, no parecía peligroso. Y el cerebro humano asocia el peligro con lo evidente, no con lo silencioso. Así, la normalidad se volvió su mejor escondite. Jeffrey Dahmer no fue invisible porque fuera brillante. Fue invisible porque nadie quiso ver lo que implicaba verlo. El mal no siempre se esconde. A veces está a la vista, pero resulta demasiado perturbador para aceptarlo. Este punto marca algo fundamental en la historia. El horror no avanzó solo por una mente enferma, sino por un entorno que normalizó lo anormal. Y cuando eso sucede, el monstruo deja de ser solo uno. Durante años, Jeffrey Dahmer creyó dominar cada aspecto de su mundo. El tiempo, el espacio, los cuerpos, el silencio. Pero todo sistema basado en el control absoluto tiene un punto débil inevitable. Depende de que nada salga mal. Y esa noche, algo salió mal. Cuando una de sus víctimas logra escapar y no vuelve, no se rompe solo una rutina, se rompe una ilusión. Por primera vez, Jeffrey pierde el control del relato. Ya no decide qué se ve, ni qué se oculta. Este momento es clave desde lo psicológico. No aparece el pánico inmediato. Aparece la desorganización interna. El sistema mental que había construido durante años ya no puede sostenerse. Cuando la policía entra a su departamento, no descubre solo pruebas físicas. Descubre una mente expuesta, fotografías, restos, objetos cuidadosamente conservados. Todo aquello que para Jeffrey representaba orden, para el mundo exterior era horror. Y ahí ocurre algo fundamental. Su universo privado deja de existir. Jeffrey Dahmer no intenta escapar, no grita, no se resiste. Esto desconcierta incluso a los investigadores, porque lo esperable sería miedo, desesperación, negación. Pero lo que aparece es otra cosa: alivio. Psicológicamente, esto se explica así. El esfuerzo de sostener la doble vida había llegado a su límite. El control absoluto agotaba. Durante los interrogatorios, Jeffrey confiesa. No lo hace con orgullo, ni con culpa exagerada. Lo hace con precisión. Describir los hechos era su último modo de controlar algo, la narrativa. Hablar le permitía ordenar el caos, poner palabras donde antes había ritual, cerrar un ciclo interno. No buscaba ser perdonado, buscaba terminar. Hasta ese momento, Dahmer había vivido dentro de una estructura mental muy clara. Yo controlo el otro, no se va el mundo exterior, no entra. Con el arresto, esa estructura colapsa. Y cuando colapsa, aparece algo que casi nunca había mostrado: fragilidad. Ya no era el dueño del tiempo. Ya no decidía cuándo terminaba algo. Ya no elegía. Uno de los impactos psicológicos más fuertes del descubrimiento es que los cuerpos dejan de ser objetos internos y vuelven a ser personas ante los ojos del mundo. Familias, nombres, historias. Esto no genera en Dahmer una empatía completa, pero sí un quiebre. Por primera vez, el peso real de sus actos deja de estar encapsulado en su mente y se vuelve público, irreversible. El arresto no fue solo el final de una serie de crímenes, fue el final de una forma de existir. El sistema que había construido para no sentirse solo se derrumbó en cuestión de horas, y con él, la única identidad que Jeffrey Dahmer había conocido. En prisión, Jeffrey ya no podía controlar nada, ni el entorno, ni los tiempos, ni a los otros. Para una mente construida sobre el dominio absoluto,
Esto fue una caída brutal. Por primera vez, Jeffrey era uno más, vigilado, limitado, expuesto. Y ese despojo lo obligó a enfrentarse con algo que había evitado toda su vida: él mismo. Contra lo que muchos esperarían, Dahmer no fue violento en prisión. No buscó poder, no generó conflictos. Se volvió retraído, casi invisible. Algunos lo describieron como educado, callado, incluso dócil, como si, sin la posibilidad de ejercer control, su identidad se hubiera vaciado por completo. Esto refuerza una idea clave: Dahmer no necesitaba dominar a otros presos. Su necesidad era otra, y ya no podía satisfacerla. Durante su tiempo en prisión, Jeffrey habló de religión, de culpa, de responsabilidad. Pero los psicólogos coinciden en algo: no se trató de un arrepentimiento emocional profundo. Fue más bien un arrepentimiento cognitivo. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero eso no significaba que pudiera sentirlo como lo sentiría una persona empática. No lloraba por las víctimas, lloraba por el derrumbe de su mundo interno. En 1994, Jeffrey Dahmer fue asesinado por otro recluso. No murió en una fuga, no murió en una pelea caótica. Murió de forma abrupta, violenta, sin control. El mismo control que había buscado obsesivamente toda su vida le fue arrebatado. La historia de Jeffrey Dahmer no trata solo de muerte. Trata de vacío, de desconexión y de lo que ocurre cuando nadie interviene a tiempo. Entender no es justificar, pero ignorar siempre tiene consecuencias. Porque el mal más peligroso no es el que grita, es el que se sienta al lado y parece normal. ¿Y a ti qué te pareció este documental? ¿Qué piensas de Jeffrey Dahmer? Coméntanos para saber tu opinión. Suscríbete si te gustaría ver más videos como este. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.